Buenos días niños, ¿cómo están hoy? Espero que estén muy bien en sus casas. Les habla su profesora Paola. Hoy día vamos a trabajar con música. Para eso vamos a conocer la ruta de aprendizaje, vamos a presentar los objetivos de la clase, vamos a activar los conocimientos previos que tengas, vamos a conocer el contenido y la actividad de esta clase y finalmente en el cierre vas a autoevaluar tu aprendizaje. Hoy día vamos a reconocer el timbre del sonido, vamos a reconocer el tono del sonido y finalmente vamos a reconocer la intensidad del sonido. ¿Tú te acuerdas que el sonido tenía tono, timbre e intensidad? Y el tono originaba sonidos graves y agudos. El timbre me permitía identificar de dónde provenía el sonido y la intensidad originaba sonidos débiles y fuertes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahora, una vez que ya recordaste todo eso, vamos a conocer las características del sonido, divirtiéndote trabajando en tu casa con todos los elementos que puedas encontrar. Y yo te voy a explicar cómo. Vas a buscar en tu casa 5 elementos que puedan generar sonidos, como por ejemplo las ollas, las cucharas, los zapatos, lápices, juguetes, instrumentos musicales. Puedes pedirle ayuda a tu familia para encontrar los elementos correctos. Y una vez que juntes, que reúnas esos 5 elementos, vas a registrarlo en la siguiente tabla que yo te voy a dejar acá. Y te dejo algunos ejemplos para que puedas hacer tu trabajo correctamente. Yo elegí desde mi casa botellas plásticas y las empecé a hacer sonar, a chocarlas unas con otras y me di cuenta que el sonido, el tono que producen es un tono grave. Y el timbre proviene del choque de las botellas de plástico y su intensidad es débil. Y además es un sonido, no es un ruido. Después usé una cuchara y una tapa de una olla y me di cuenta que el tono de ese sonido es agudo. Y pude identificar que el timbre de ese sonido provenía de la cuchara golpeando la tapa de la olla. Y la intensidad de ese sonido era muy fuerte. Por lo tanto, a mí me parecía que era un ruido y no un sonido. Y finalmente, una guitarra eléctrica. Y el tono de esa guitarra eléctrica me pareció un sonido agudo. Y el timbre me indicaba que el sonido provenía de al tocar las cuerdas de la guitarra. Y la intensidad de ese sonido era muy fuerte, pero a diferencia del anterior, a mí me parecía un sonido. Porque recuerden que la diferencia entre sonido y ruido era que uno era agradable y el otro era muy desagradable. El sonido es agradable a mis oídos, a mí me gusta escuchar los sonidos. ¿Ya? En cambio, el ruido me produce desagrado, no me gusta escuchar por mucho tiempo el ruido. Por eso, cuando yo escucho golpear la cuchara con la tapa de la olla, me parece un ruido porque es desagradable. En cambio, el sonido de la guitarra eléctrica, a pesar de que ambos tienen una intensidad fuerte, es agradable, por lo tanto me va a parecer un sonido más que un ruido. Ahora te toca hacerlo a ti. Vas a elegir 5 elementos de tu casa con la ayuda de algún familiar para que puedas elegir los elementos correctos. Luego vas a hacer sonar esos elementos y vas a poner cuál es el tono de ese sonido. Luego el timbre, es decir, desde dónde proviene ese sonido y luego la intensidad del mismo sonido. Y finalmente tú vas a indicar si te pareció un sonido o un ruido. O sea, si para ti es un sonido es porque es agradable y si es un ruido es porque es algo desagradable que no te gusta escuchar. Y para finalizar, quiero felicitarte porque te has convertido en un artista musical
Y ahora, junto con tu familia, vas a responder la siguiente autoevaluación. Esa es la primera y esa es la segunda. Un beso gigante, los quiero mucho y diviértanse mucho haciendo esta actividad. Adiós.